Ya se ve. Ya, ok, muy bien. Pues vamos a iniciar un tema muy pequeño que es caso clínico de la anatomía de superficie de la espalda, ¿sí? La verdad es un video muy pequeño, es un video menos de 10 minutos. Y empezamos con el príncipe Cifrido de Niverland. A ver, ¿quién me puede contar qué aprendió de esa historia? Yo, maestra. Adelante, ¿es tu nombre? García Ramón. Adelante, García. Bueno, la historia es una leyenda de la mitología griega. Mencionan que Sigfrido fue hijo de Sigmundo y de Siglinda. Ellos eran gobernados por un rey Odín. El padre de Sigfrido era Sigmundo y el rey lo ordenó matarlo. El rey Odín tenía una hija que se llamaba no, a ver, se llamaba, ahorita le digo. Se llamaba Brunilda. Entonces, Brunilda en la batalla del padre de Sigfrido, que se llamaba Sigmundo, se mete a defenderlos y su padre Odín la castiga condenada a dormirse entre llamas. Entonces, en la batalla pues muere su papá y hereda la espada para que su madre se la dé a su hijo. Pero su madre tiempo después muere y lo deja a cargo de un enano herrero que se llamaba Mime. Entonces él pues se encarga de cuidarlos y le cuenta la historia de los tesoros de los Nibelungos. Es de los Nibelungos porque él pertenecía a esa tribu. Entonces, cuando Sigfrido crece, se dedica a reparar la espada de su padre y entonces Migme le cuenta la historia de los tesoros, pero le dice que donde se encuentra va a estar protegido por un dragón. Entonces Sigfrido se decide ir a la batalla con el dragón para encontrar el tesoro, lo mata y él aprende el lenguaje de los pájaros debido a que la sangre que derramó el dragón cayó en sus labios. Entonces el pájaro donde él se estaba bañando le reveló que Migme lo que quería era matarlo después de que le entregara el tesoro. Y le dice que se tiene que bañar con la sangre que derrama el dragón para que él sea invencible. Pero él no se percata de que una hoja del árbol cayó en su espalda. Después de esto, al salir de bañarse con el dragón, Sigfrido mata a Migme. Y luego él va a donde se encuentra la hija de Odín, que es Brunilda, se casan y tiempo después cuentan también la historia de un rey que se llamaba Ganter. Él lo que quería era tener como esposa a Brunilda y le da como una especie de poción o de hechizo a Brunilda, a Sigfrido, perdón, a Sigfrido, y esto provoca que él la deje, o sea, la olvida. Y luego Brunilda se casa con Ganter y Sigfrido se casa con la hermana de Ganter, que se llamaba Grimilda. Entonces ellos, al casarse Brunilda con Ganter, ella despechada pues le pide que lo mate, le pide que le entregue el cuerpo. Entonces él contacta a un sobrino de Migme que se llamaba Ganger. Entonces él pues también conocía la historia de los tesoros y se encargó de que en un día de cacería le entierra una espada en la espalda a Sigfrido. Y entonces le entregan el cuerpo a Brunilda y Sigfrido es quemado, pero ella pide que no le quiten el anillo y de repente se avienta a donde estaba Sigfrido. Luego, tiempo después, Grimilda pide, como quedó viuda, pues se casa con un rey que se llama Tila y ella también busca vengar pues la muerte de Sigfrido y le pide la muerte de Ganger y de Gunther. Entonces, la batalla termina en que en una reunión, Grimilda es asesinada por uno de las personas que se encontraban ahí y muere apuñalada. Muchas gracias. Manda ahí su mensaje y todo, con su nombre y Sí. matrícula de que contó la historia de Cifrido de Niverland.
Muy bien, pues médicos, también en la anatomía hay historias nórdicas, como en el caso del príncipe Sifrido, que como ya sabemos, ya ustedes vieron los videos, pues él tuvo la espada de Balmung, del dios Odín, que la forjó Mimir, que era un duende que tenía la capacidad de poder malear bien los metales, y por lo tanto fue a atacar al dragón Fëanor. Y cuando fue a atacar a este dragón, pues lógico lo mató. Y lo mató porque, lógico, ya le había notificado cuál era la manera de matar el dragón, debajo de la garganta, cerca del corazón, porque acordémonos que todo el cuerpo de un dragón, pues por mitología es muy fuerte y no hay flecha que lo atraviese. Claramente lo dicen los grandes cánticos o las historias que hemos visto de dragones. Entonces él sabía que debajo de su cuello, pues su corazón no era bien protegido y ahí lo mató. Cuando lo mató, se comió el corazón, que fue lo primero que se comió, y posteriormente se bañó con su sangre. El corazón lo comió para poder, en este caso, tener la fuerza de un dragón y la sangre para poder tener el escudo de la superficie de un dragón. Sin embargo, cuando se estaba bañando, le cayó una hoja de tilo, ¿ok? Porque había lógico, un árbol de tilo cerca de ahí. Entonces, como le cayó una hojita, le cayó justo en la región interescapular del lado izquierdo, ¿ok? Y cuando le cae ahí, lógico, cuenta más adelante que cuando estaba con su esposa, porque él tenía una cabellera muy larga, como lo podemos ver en las imágenes, entonces su esposa, haciéndole lógico una trenza, pasa su mano sobre la región interescapular, que vamos a ver los límites, y de pronto Sifrido le duele. Y él le dice, bueno, ella le dice, oye, ¿por qué te duele ahí? Y dice Sifrido, no sé, pero siempre me ha dolido ahí. No puedo hacer algo que ahí me duele. Entonces ella se dio cuenta del punto vulnerable que tenía Sifrido, secundario a una peinada de cabello. Sin embargo, pues aquí podemos saber que Sifrido murió por un detalle de falda, ¿sí o no? Por un detalle de mujeres que se peleaban su amor, ¿ok? Y por lo tanto, un día que el rey lo invita a cacería, pues uno de sus guerreros lanza una lanza, o podemos observar aquí, justo en este lado, en el lado izquierdo, donde se encuentra la región interescapular, atravesando la lanza y matando a Cifrido. Por lo tanto, las mujeres que se peleaban con Cifrido, pues ya ustedes saben, era Crimilda y Brunilda, ¿ok? Crimilda, pues fue esposa de Cifrido y Brunilda, pues lógico, pues su característica principal, pues estaba casada con Gunther, ¿ok? En Gunther tenía mucho odio a Cifrido porque al final su esposa de él, del rey, estaba enamorada de Cifrido, ¿ok? A pesar de que se había casado con Gunther, con el rey, pues no lo quería. Y la otra, pues envidiaba a la otra mujer porque Cifrido la veía también con amor. Entonces Gunther, debido a que Grimilda le dijo dónde estaba el punto vulnerable de Cifrido, pues manda a Agen a matar a Cifrido. Y ya lógico lo mata, como ya platicamos. Y posteriormente Grimilda se casa con el rey Atila, pero con el objetivo de hacer venganza contra Gunther y Agen, que ese día que hacen venganza, pues matan al hijo del rey Atila, ¿ok? Al final, pues termina con la muerte de Crimilda por parte del rey Atila a darse cuenta que fue utilizado para vengar la muerte de su amado, ¿ok? Muy bien, pues esa es la parte mitológica y cuando vemos a Cifrido, Profe, no se le escucha. persona, un poquito,
Doctora, no se le escuchó. Ahorita voy. Ah, caray, pero sí tengo mi micrófono prendido. ¿Hay otra persona que no escucha? De repente como que se quedó en silencio, doctora. A mí igual me pasó. Sí, profe, a mí también me 30 pasó. segundos. A mí también. ¿Y A qué mí parte también. no escucharon? Escuchamos Creo que la Crimilda parte se que casa estaba con el explicando rey Atila. sobre Sigfrido, ¿no? Ay, Dios padre. Cuando Bueno, el rey Atila ya mató a Crimilda. ok. Exactamente esa parte. Ah, ok. Ya le enseñé que Crimilda odiaba a Brunilda porque amaban al mismo hombre. ¿Ok? Y más que el convenio que tuvieron los hombres, el detalle era que se enamoraron las dos de un gran hombre, ¿ok? Ese es el detalle, no tanto fue su engaño, ¿ok? Y Gunther manda a Agen a matar a Sigfrido en el triángulo de auscultación pulmonar, ¿ok? Ya posteriormente Crimilda se casa con el rey Atila y hacen como un banquete donde invitan a Gunther y a Agen. Grimilda se encarga de desorganizar un tipo de diálogo entre dos tipos de tribu, se pelean, ese día hasta muere el hijo de Atila, pero se logra, lógico, la muerte de Guter y de Agen, pues el castigo. Al final no quisieron revelar dónde estaban los tesoros de los Nibelungos, ¿va? Entonces Atila se da cuenta que Grimilda lo utilizó para poder vengar a su amado y al final pues ella merece igual morir, ¿ok? Y la mata. Entonces lo que estábamos platicando del triángulo de auscultación de Sigfrido es el triángulo de auscultación pulmonar, así se llama, triángulo de auscultación de Sigfrido. Y es algo que nosotros los médicos pues debemos de saber. Y estaba logrando sacar mi plumita, pero se trabó mi computadora. Ahí está. Entonces, la pregunta que nos haremos es, ¿cuáles son los límites del triángulo de auscultación pulmonar? Bueno, en primer lugar, su límite lateral es el borde medial de la escápula. Vamos a dibujarlo. Aquí está mi borde medial de la escápula. Es este. Este es el límite lateral. Su límite medial, borde inferolateral del músculo trapecio. Ahí está. Es este. Ese es el límite medial, ¿ok? Del músculo trapecio. Y en la base corresponde al borde superior del músculo dorsal ancho. Aquí está. Entonces, esto que estoy dibujando serían los triángulos de auscultación pulmonar. Yo sé muy bien que del lado izquierdo fue el detalle de Sigfrido, ¿estamos? Pero este triángulo lo voy a escuchar tanto en el lado izquierdo como del lado derecho. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro esteto y vamos a poder auscultar el lóbulo inferior tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, ¿ok? Ambos lóbulos lo vamos a poder auscultar a ese nivel. Muy bien. Y pues eso tiene que ver, y aquí podemos observar una imagen, miren, de una disección anatómica, donde vemos el músculo trapecio, aquí está el trapecio, el borde medial de la escápula y el borde superior del músculo dorsal ancho, y estamos viendo los ambos triángulos de auscultación pulmonar, ¿ok? Esta zona está desprovisto de músculo y por lo general ahí ya tienes la pared costal junto con los músculos intercostales, sobre todo el intercostal interno, ¿ok? Muy bien, para ello, lógico, nosotros podemos observar a través de la superficie de lógico, de un cuerpo, podemos observar el contorno del músculo trapecio, el contorno del músculo romboides, así como el contorno del músculo dorsal ancho y los músculos erectores de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces le traigo el siguiente video. Me dicen si se reproduce, ¿ok? Y si se escucha. Si se reproduce. Sí se reproduce, pero no se escucha. No se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, creo que No, está compartiendo. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Bueno, de todas maneras les voy a mandar el link. Lo que quiero, a ver, voy adelantando lentamente el video, ¿va?
Aquí el instructor, Alexis, está mostrando el músculo dorsal ancho, ¿ok? Aunque no se escuche, véanlo, yo le voy platicando, ¿va? Entonces, eso que están observando, voy a ponerle silencio a mi computadora para poder, bueno, pero si pongo no se usa. Ok, esa es afasia, esta que está señalando, si pueden ver el video, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Ok. Esta que está señalando Alexis, Ángela Alexis, que ahorita está haciendo su residencia en el en el Instituto Nacional de Subirán, Instituto Nacional de Nutrición, allá se encuentra mi niño. Entonces, esto que están viendo aquí es la fascia toracolumbar. Miren qué color se ve, qué tan fuerte, y este es el color nacarado, ¿estamos? Entonces, aquí el instructor está señalando la fascia toracolumbar, como lo estamos viendo. Y esto que estamos viendo aquí es el dorsal ancho. Miren qué grande está todo. Esto es el dorsal ancho. Este es el músculo trapecio y acá vemos los triángulos de Cifrido. Miren, ya lo vieron, del lado derecho y el del lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Ahí está señalando la inserción del dorsal ancho hacia el húmero. Y aquí se acerca, lógico, y aquí vemos, miren, el triángulo de auscultación pulmonar que acabamos de estudiar, que tiene como límite medial el borde lateral del músculo trapecio, como límite lateral el borde medial de la escápula y como límite superior tiene el borde superior, como límite, perdón, inferior o base, tiene el borde superior del músculo trapecio. Ahí señalamos fascia toracolumbar, músculo dorsal ancho y músculo trapecio. Ese que está señalando Alexis es el músculo glúteo mayor. Miren, está relacionado con el dorsal ancho aquí y este es el glúteo mayor que estamos observando. Ahí muestra la dirección de sus fibras, que es dirección inferolateral y que se inserta en la cresta ilíaca, en la cresta sacra y va en dirección inferolateral para insertarse en el tocante mayor del fémur. Aquí están ya quitando al trapecio, miren. Miren, la manera que diseca el músculo es quitando la fascia y ahí están cortando a la fascia del músculo dorsal ancho, miren, con una cánula, ¿ven? Ahí está metiendo una guía, posteriormente mete la cánula, bueno, utiliza solamente la guía y va desinsertando el tendón, miren, del músculo dorsal ancho, ¿ya lo vieron? Para disecar hay que ser muy precisos, ¿ok? No pueden romper nada porque si no, él ganó el primer lugar en disección a nivel nacional en la UNAM. ¿Ok? Quiero que observen cómo se ve esto que están viendo aquí es la aponeurosis y cómo se ve la grasa subcutánea, la grasa subaponeurótica, perdón, que se encuentra debajo de cada aponeurosis. Eso todo es tejido conectivo laxo, lo que se está quitando. Entre más gorditos seamos, más grasas hay ahí en la región. Ahí está quitando la fascia toracolumbar, que es una fascia muy resistente, muy fuerte. Y para cortarla, pues hay que saberla desinsertar, porque por ahí pasan muchos nervios y vasos sanguíneos. Muy bien. Y ahí tracciona donde le muestra a las personas. Ahí se quita el dorsal ancho y se va incidiendo los planos subprofundos y vamos viendo, miren, los vasos sanguíneos del dorsal ancho, ¿ok? Que van dentro de su vaina aponeurótica. Entonces hay que incidirlo de manera traccional.
Ahí está disecando con la pinza de Kelly curva, miren, y ahí está su vaso y su nervio, ¿ven? Del músculo dorsal ancho, que vamos a saber que viene de los nervios intercostales, de los nervios lumbares y de los vasos o arterias lumbares. Ese que está quitando Alexis es el músculo romboides. Pongo pausa. Este es el músculo romboide menor y este es el músculo romboide mayor. Esta es la escápula, este es el borde medial de la escápula, este es el músculo supraespinoso, este es el músculo infraespinoso. Entonces tenemos romboide menor, romboide mayor del lado derecho, romboide menor, romboide mayor del lado izquierdo, ¿ok? Y ahí está incidiendo a los músculos. Miren, y ahí está quitando ya su plano muscular profundo. Todo esto son aponeurosis y está separando la fascia profunda que envuelve un músculo. Y aquí podemos ver, mire, la arteria del músculo romboides junto con su nervio, cómo van dentro de la fascia. Y se tiene que disecar, en este caso, con una pinza de Kelly curva, porque si la disecas con una tijera la puedes cortar, ¿ok? Y el objetivo de aquí es limpiar totalmente el paquete neurovascular y exponerlo. Esa que están viendo se llama disección digital, consiste en meter el dedo índice y el dedo medio e ir como si fuera una tijera abriendo por dentro, cerrando, abriendo por dentro y te permite la separación de la cisarcosis. ¿Qué es la cisarcosis? Es la articulación entre los músculos. Y ahí vemos ya el músculo subescapular en la fosa subescapular de la escápula, lógico. Aquí vemos sus fibras. Ahí está levantando al músculo trapecio, ¿ok? A Alexis y otro muchacho que se llama Max, que estuvieron en la disección. Y aquí puedes ver el músculo romboide menor, al músculo romboide mayor, al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso, al músculo redondo mayor, al músculo redondo menor, ¿ok? Ahí está el músculo trapecio. Ahí está el músculo romboide mayor. Y ahí está el músculo romboides menor. Y ahí tenemos al que es nuestro personaje en este momento, que es el triángulo de auscultación pulmonar. Vuelvo a repetir, aquí debería estar, porque ya lo levantó Alexis, el borde lateral del músculo trapecio, el borde medial de la escápula y el borde superior del músculo dorsal ancho. Ahí colocamos nuestro esteto. Ese que señala Alexis es el músculo elevador del ángulo de la escápula, es el músculo de no sé. Cuando te pregunta algo, si uno eleva los hombros diciendo que no sabes, entonces el músculo elevador de la escápula, que va del ángulo superior de la escápula a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Aquí va a quitar el músculo glúteo mayor para poder observar al glúteo medio, al glúteo mediano y los músculos tríceps de la cadera, que es el gémino superior, gémino inferior, cuadrado femoral, ¿ok? Entonces, ahí Alexis incide toda la inserción sacra. Y ahí está desinsertando el músculo en la cresta ilíaca. Aquí vemos la fascia toracolumbar, qué hermosa se ve. Esta disección nos llevó a hacerla casi, ¿qué? 21 días, ¿ok?
es lo que tardas en poder disecar todo, piel, fascia, músculos, ¿ok? Para un video de menos de 10 minutos. Y aquí podemos observar, miren qué tan grueso está el glúteo. Independientemente, acuérdense que el glúteo es grueso. Lo que hace el contorno de la región glútea no es el músculo, es el tejido adiposo, ¿ok? Porque hay muchos, lógico, que pueden tener un glúteo muy fuerte, pero como no tiene un panículo adiposo, pues sus regiones glúteas no se ven convexas. Y ahí se incide toda la profundidad del glúteo. Y hay que tener mucho cuidado para no llevarte al glúteo medio y al glúteo mediano. Por eso se tracciona los bordes de la porción muscular y de esa forma pues vas viendo. Miren, aquí está la grasa del glúteo. Quiere decir que cuando tú estás así nalgón, perdón con la expresión, es por la grasa de la cara interna del glúteo, no por la grasa de la cara externa. Entonces esta grasa, entre más gordita esté, el músculo más prominente se ve. Entre menos tenga grasa, pues menos se te va a ver el músculo, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está la grasa del glúteo. No vayan a pensar que la grasa, porque esa parte es muy penosa. La grasa del glúteo no está en la superficie del glúteo. Ahí está, miren, más tú ves el glúteo y no tiene grasa, ¿ok? La grasa del glúteo se encuentra en su cara interna, como lo podemos ver aquí. Y aquí Alexis incidió la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, que esas arterias, pues ya las vamos a estudiar, que vienen siendo ramas de las ilíacas, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. Entonces ahí está viendo su paquete neurovascular de glúteo mayor. Miren qué señor músculo. Y aquí ya te señala glúteo mayor, la fascia del glúteo, donde está la grasa, y esa es la grasa que te va a dar la región glútea, ¿ok? Muy bien. Y ahí están los vasos glúteos inferiores. Aquí señala al músculo, miren qué hermoso se ve. Ese es el músculo piramidal o músculo piriforme, el que estamos viendo aquí. Y este señor que se ve aquí, miren qué señor, es el nervio ciático. Miren, el nervio ciático sale por el borde inferior del músculo piriforme. Y el nervio ciático es el que vamos a ver ahorita en un caso clínico. Entonces aquí tenemos músculo piriforme, gémino superior, gémino inferior, obturador interno y el nervio ciático como lo estamos viendo. Y todo aquí es el paquete neurovascular del glúteo. Y ahí vemos el músculo cuadrado femoral y a la cavidad digitiforme del hueso femoral. Otra imagen, miren, aquí, ahí vamos a ver, me regreso. A ver, estaba aquí. Ahí está, listo. Entonces, este es el músculo piriforme o piramidal. Este es el gémino superior, el gémino inferior, el músculo obturador interno, el músculo cuadrado femoral y este es el nervio ciático. Estos músculos que su maestra está señalando son los músculos aductores de la cadera. Significa que si tú quieres, lógico, aproximar a la cadera, ellos aproximan la cadera, son aductores, ¿ok? Aducción, acuérdense que es aproximar y abducción es separar. Entonces, cuando alguna persona llegase a ver algún desgarre en la cadera o llegase a ver una fractura de la cadera, estos músculos se dañan. El músculo piriforme, el gémino superior, el gémino inferior, el obturador interno y el músculo cuadrado femoral. Son estabilizadores de la cadera. Y aquí vemos al nervio ciático y al ligamento sacrotuberoso que menciona Alexis. Ahí está el nervio ciático, qué hermoso se ve. Aquí ya está localizando el serrato posterior inferior y miren qué bonito, este es el color nacarado, es el color de los tendones y de las fascias.
Y ahí está desinsertando la fascia del músculo serrato posterior inferior. Y mire, ese ya es el serrato posterior superior. Me voy adelantando y esto es lo que me interesa que vean. Son los músculos erectores de la columna vertebral, ¿ok? Y ahorita Lexis va a ir señalando y posteriormente se colocan su nombre, ¿ok? Esos son los que me mantienen la postura de la columna vertebral. Y se tuvo que quitar los músculos serrato posterior superior y posterior inferior para poder ver los músculos erectores. Para que no se pierdan, aquí está la fascia toracolumbar. Ya se quitó al músculo dorsal ancho, ya el dorsal ancho está de lado, miren. Y estos son los espacios intercostales y estas son las costillas, ¿ok? Y estos son los músculos erectores de la columna vertebral, región torácica, región lumbar. Ese músculo que está señalando Alexis es el músculo iliocostal. Va del ilion, hueso ilíaco, a las costillas, iliocostal. Mire qué poderoso es. Ese que está señalando Alexis es el músculo longísimo. Entonces tengo el iliocostal y el músculo longísimo. Y este es el músculo espinoso. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son los músculos erectores de la columna vertebral? Iliocostal, longísimo y el espinoso. Son músculos muy poderosos, ¿eh? Esos son músculos espinosos que se encuentran a ambos lados. Y ahí está. Ese es el tendón de la masa común, donde se inserta el dorsal ancho, donde se insertan los tres músculos que ya mencioné, el iliocostal, masa común. Así se llama, tendón de la masa común. ¿Y qué se inserta ahí? El músculo iliocostal, el músculo longísimo del tórax y longísimo del abdomen, y el músculo espinoso. Esos tres músculos se insertan aquí, ¿ok? Y forman un tendón en común que se llama masa común, que es este de aquí, y esta es la que duele demasiado cuando cargas algún objeto, cuando desafortunadamente tienes una mala postura y te sienta, tu paciente llega y te dice, me duele aquí. Entonces tú checas el dorsal ancho con los movimientos del húmero, ya lo vamos a ver cómo, y checas la masa común. Entonces tú le dices, ah, señor, usted le duelen los músculos erectores de la columna vertebral, que es el iliocostal, longísimo y los espinosos, ¿ok? Y aquí Alexis está levantando los esplenios del cuello de la cabeza para ver la continuación de esos músculos y los músculos erectores del cuello. Tenemos el longísimo de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza, y pues aquí está ya Alexis, ¿ok? Y se encuentra este niño que es Omar y se encuentra Max, que fueron los que diseccionaron esta parte, ¿ok? En la Universidad Olmeca. Bien, médico. Entonces, pues ya vimos los músculos que se encuentran en la región dorsal y que van a contribuir, lógico, a esta silueta que estamos viendo aquí. Entonces tenemos al músculo romboides, al músculo dorsal ancho, tenemos al músculo erectores de la columna vertebral. Esta es la masa común. Miren, esto se llama masa común. Y ya ustedes aprendieron que aquí va el músculo iliocostal, va el músculo longísimo, que se divide en longísimo lumbar, longísimo torácico, longísimo cervical, y los músculos espinosos de la columna vertebral. Entonces, donde dice erector de la columna vertebral, se refiere a los músculos que hace rato vieron ustedes, ¿ok? Muy bien. Y pues ya ahí viene ya el video que les enseñé y que ahorita se los voy a mandar. Y tenemos nuestro caso clínico. ¿Hay alguna duda con respecto a los músculos que mostré? ¿Alguna duda, médicos? No, doctora.
Ok, vamos a continuar. Entonces ya vieron una disección. Tenemos lo siguiente. Paciente masculino de 42 años de edad con antecedentes laborales como obrero en una compañía de construcción de casa. Acude a consulta por dolor en la región lumbar izquierda, con irradiación en el miembro pélvico izquierdo, en la porción lateral del muslo y medial de la pierna. Cuando yo lo exploro, él me dice, me duele la cara lateral del muslo y me duele la cara medial de la pierna. Dos lados diferentes. Si no debería ser el mismo lado, pero le duele diferente. Entonces se diagnostica hernia lumbar entre L4 y L5. Aquí tenemos un concepto. ¿Qué es una hernia discal? Una hernia discal es un padecimiento que produce un dolor intenso ocasionado por la compresión de una raíz nerviosa. Significa que él tiene una hernia y está comprimiendo los nervios cuarto nervio lumbar y quinto nervio lumbar. Y esta comprensión nerviosa se debe al desplazamiento del núcleo pulposo del disco intervertebral. Para que mi alumno pueda comprender este caso clínico, necesita saber qué es la columna vertebral, qué es una vértebra lumbar, qué es un disco intervertebral, un ligamento longitudinales, el agujero intervertebral, el plexo lumbosacro, el nervio ciático y los dermatomas que están señalando el dolor que tiene en la porción lateral del muslo y medial a la pierna. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo su competencia anatómica. Empezamos. La columna vertebral. ¿Qué es la columna? La columna es una estructura anatómica conformada de 33 a 34 vértebras. En este caso, vértebras de la región, depende, ahorita vamos a ver, tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras sacras, 5 vértebras, en este caso, perdón, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, y en el coxis es lo que varía si es 33 o 34. ¿Por qué? Porque en el coxis puede haber 3 vértebras coxígeas o 4 vértebras coxígeas, ¿ok? O puede haber más, ¿ok? Entonces, el número de 33 o 34 se debe, sobre todo, a la porción coxígea. ¿Dónde se ubica nuestra columna vertebral? Se ubica en la parte posterior y media del tronco. Se extiende desde el Atlas, por eso la mitología griega, ahí tenemos el Atlas, que es un hombre que soporta sobre sus hombros el mundo, pues aquí el Atlas soporta sobre sus hombros la cabeza. Entonces, la columna vertebral se extiende desde el Atlas hasta la última vértebra coxígea y tiene 5 regiones, como ya mencioné, con 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras que se unen, se fusionan y forman un solo hueso, que es el hueso sacro, y donde tenemos el detalle es en las vértebras lógico-coxígea. Si ustedes sacan la cuenta, tenemos 7 más 12 más 5 más 5, tenemos 29 vértebras, ¿ok? Entonces, el resto lógico de los 33 o 34, lógico, se debe a las vértebras coxígeas, que pueden ser 4 para que sean 33 o 5 para que sea 34, ¿ok? Ese sería el cálculo de la columna vertebral. Como podemos ver, esta columna no tiene la misma, podríamos decir, el mismo tamaño o la misma forma. Eso permite que cuando una columna tiene diferente forma en su parte superior y en su parte inferior, permite mayor estabilidad, como la Torre Eiffel. No sé si han visto la Torre Eiffel. La Torre Eiffel empieza con una base ancha, con un vértice estrecho, pero en el vértice se ancha de nuevo. Y eso le permite una estática en cualquier movimiento que exista en su base. O como la torre latinoamericana. ¿Sabían que la torre latinoamericana, que se encuentra al lado del, bueno, a la vuelta del, ay, ¿cómo se llama este? Ay, sí, yo he ido varias veces ahí. Ay, ¿cómo se llaman, chamacos? El que está contra esquina de la torre latinoamericana, donde es ballet,
Se me fue la onda. ¿No era la paseo de la Reforma, profe? Sí, es el Paseo de la Reforma, pero en la esquina hay un gran monumento también que se está hundiendo y es donde ven las danzas, donde ven las grandes obras internacionales, el Palacio de Bellas Artes, ¿ok? Entonces ustedes tienen el Palacio de Bellas Artes y contra esquina, lógico, va a estar la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana, el mexicano que la construyó, lo hizo considerando sus pilares como la columna vertebral, ¿ok? Quiere decir que hizo un doble cono. ¿Qué significa esto? Que aquí, si se dan cuenta, tiene una base ancha, miren, y acá tiene un vértice estrecho, ya lo vieron, aquí se estrecha, miren, aquí hay un triángulo, y aquí tienes una base ancha y acá tienes un vértice estrecho, ¿ok? Tienes doble triángulo, entonces así está hecho los pilares de la torre latinoamericana. Lógico, no lo vemos porque están enterrados, pero esos pilares son los mejores pilares. ¿Sabían que la torre latinoamericana fue la primera torre en Latinoamérica a ser la más grande? Y es la única torre que ha conservado su arquitectura hasta la fecha. Sin embargo, las demás torres que han hecho, de acuerdo a la edad que tiene la latinoamericana, pues han tenido modificaciones porque han visto defectos en sus columnas, ¿ok? Entonces, el arquitecto que lo hizo, ya voy a buscar, tenía su nombre y se me fue. El arquitecto que lo hizo se asoció con Estados Unidos, pero fue un mexicano el que dio la idea, ¿ok? Porque estudió la columna vertebral, su dinámica corporal. Con respecto a la columna vertebral, ¿cuánto mide? Mide de 73 a 75 centímetros de longitud. 73 para una persona de unos 50 a unos 60 y 75 hasta 78 para una persona de más de unos 70, ¿ok? Metros. ¿Cuándo desarrollamos completamente la columna? A los 25 años, independientemente del género. Desgraciadamente, de acuerdo a la vejez y de acuerdo a la osteoporosis, que es más severa en la mujer que en el varón, y la retracción de los discos intervertebrales, la columna va perdiendo, longitud. Aproximadamente hay una pérdida de 8 centímetros. Significa que si mides 1,50, cuando estés muy anciano medirás 1,42 y así sucesivamente, ¿ok? Sin embargo, me van a decir, oiga, ¿siempre va a ser 8 centímetros? No, puede variar, puede ser más, ¿ok? O puede ser menos. Todo depende de la edad de la persona, depende de la alimentación, si realiza o no ejercicio, entre otras cosas. Entonces la columna representa dos pirámides unidas. Ya les dije, es una pirámide en la parte superior. Aquí estoy dibujando. Esta es la pirámide superior y esta sería la pirámide inferior. Y ambas pirámides se articulan a nivel de la articulación sacrolumbar. Significa que si esta articulación sacrolumbar se llegase a lesionar, perdería esa consistencia de la pirámide, ¿ok? Como ya sabemos, la columna vertebral es el raquis, es el esqueleto axial. Raquis significa eje, ¿ok? Raquis. Y con respecto a esto, ¿qué funciones tiene la columna vertebral? Pues protege la médula espinal y los nervios raquídeos, soporta el peso del cuerpo a través de las dos pirámides que ya platicamos, forma el eje corporal de nuestro cuerpo, permite el pivote de la cabeza a través del atlas y del axis, que es la segunda vértebra cervical, otorga flexibilidad y rigidez al cuerpo, transporta la neurovascularización de la región cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia y permite la locomoción y postura corporal. Entonces aquí vemos una vista anterior y en la vista anterior de la columna vertebral destaca el atlas, el axis, aquí vemos su diente, la tercera vértebra cervical y así sucesivamente vemos cómo los cuerpos vertebrales, miren, según van descendiendo, los cuerpos se van siendo más grandes, ya lo vieron. Y de esa forma no permite la estabilidad de la columna vertebral. También podemos ver las apófisis transversas, cómo van variando de acuerdo a las regiones anatómicas. Y observamos la cara anterior del sacro con sus 4 agujeros sacros y su cresta sacra. Vemos una vista posterior, esta es la vista anterior, vemos los cuerpos vertebrales
Y en la vista posterior vemos las apófisis espinosas, cómo van variando de forma, las apófisis articulares superiores e inferiores, y las apófisis transversa y la cara posterior del sacro. Acordémonos que la región lumbosacra es la más fuerte y soporta tanto la pirámide superior como la pirámide inferior invertida. Y vemos una vista lateral, y lo que nos llama la atención son los agujeros intervertebrales, ¿ok? Que van a permitir la salida de los nervios raquídeos y cómo las apófisis espinosas van cambiando de forma. Miren, esta es la séptima apófisis espinosa, por eso es la prominente, ¿ok? Muy bien. Dentro de la columna vertebral nosotros vamos a tener a los nervios raquídeos. La región cervical tengo 7 vértebras cervicales, pero tengo 8 nervios raquídeos. El primer nervio raquídeo sale entre el occipital y el lógico y la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿ok? Entonces, como este sale entre el occipital y el atlas, pues no nos quita ningún espacio. A partir de C2 sale entre el atlas y el axis, C3, entre el axis y la tercera vértebra cervical, y así sucesivamente va, ¿ok? Descendiendo. ¿Hasta dónde llega la médula espinal? Ya les platiqué, la columna vertebral tiene, vamos a redondear, 75 centímetros. Esa es su longitud de la columna vertebral. Y la médula espinal solamente tiene 45 centímetros. Significa que la médula espinal se aloja en los 2/3 superiores. El 1/3 inferior corresponde a la cola de caballo o cauda equina, conformado por el primer nervio lumbar hasta el último nervio coccigio, ¿ok? Que sería el único, el nervio coccigio, solamente tenemos uno, un nervio coccigio, que se pone 1 ¿ok? Ahí está, el primer nervio coccigio, y el primer nervio cervical pues siempre se pone C1. Si lo quieren poner inverso sería CO1. Entonces aquí significa único nervio coccigio, no hay otro más, solamente hay uno. ¿Ok? Entonces la médula espinal es un cordón nervioso blanquecino de 45 centímetros de longitud, pesa 30 gramos, emite 31 pares de nervio raquídeo, 8 cervicales, 12 torácico, 5 lumbares, 5 sacro y un coccigio, ¿ok? Y comunica o conecta al sistema nervioso central, que es el cerebro y el tallo cerebral, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, con el sistema nervioso periférico, que corresponde a la médula espinal. Cuando nosotros estamos en desarrollo, en la 12ª semana de gestación, la médula espinal abarca todo el tamaño de la columna vertebral. Posteriormente, cuando nacemos, pues hay un cambio significativo. Ahora ya la médula espinal ya no abarca toda la columna, sino solamente 2/3 partes de la columna. Y la médula puede llegar a la altura de la L3 en los niños. Pero en los adultos, la columna vertebral termina en el borde inferior del L1 y en el borde superior del L2, que le decimos normalmente disco intervertebral de L1, L2. Y aquí observamos una vértebra. Vemos que hay una gran diferencia. Esta vértebra que estamos viendo es una vértebra torácica y esta vértebra que vemos es una vértebra lumbar. Si se dan cuenta, el cuerpo de la vértebra torácica es más pequeño y el de la vértebra lumbar es más grande. El cuerpo de la vértebra torácica tiene facetas costales para que se articule la cabeza de la costilla, y esta carece de esas facetas. Aquí vemos al pedículo, aquí también, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Las apófisis transversas son totalmente diferentes. Esta tiene una faceta costal para el tubérculo de la costilla y esta carece y es más pequeña. Y podemos observar que la lámina de las vértebras torácicas no están tan fuertes como las láminas de las vértebras lumbares. La apófisis espinosa de una vértebra torácica es más oblicua y esta es horizontal en forma de una hacha. Ahora, ¿qué quiero que ustedes comprendan aquí? La forma del agujero. El agujero raquídeo o agujero vertebral, donde va la médula espinal, voy a regresarme, aquí está, miren, aquí pasa la médula espinal. Entonces, el agujero raquídeo o agujero vertebral en la médula, en la región torácica es redondo y en la región lumbar es triangular. ¿Ya lo vieron? Ahí está, triangular y redondo. Oiga, ¿y eso qué importancia tiene? Mucha.
Si alguien llegase a tener un golpe en la región lumbar, la médula espinal es redonda y el agujero es redondo, no le permite que la médula desinflame fácilmente. Eso es importante. Significa que si tú tienes una vértebra que su agujero vertebral es redondo y la médula espinal es redondo, si esta médula llega a tener inflamación por un traumatismo o por qué no, por un proceso inmunitario o por una bacteria, un virus, entonces cuando se quiere inflamar no lo va a poder hacer fácilmente y esto puede interrumpir la información nerviosa de la médula espinal. En cambio aquí, si la médula espinal se inflama, miren, ¿qué cosa tiene la médula espinal? Esquinas. Y estas esquinas le permiten a la médula espinal expandirse y sanar un poco de la inflamación. Quiere decir que aquí se comprime la médula espinal y aquí no se comprime. ¿Cuáles son las vértebras que sus agujeros vertebrales son de forma triangular? Pues una de esas es las vértebras cervicales y otra es la vértebra lumbar. Entonces, cervicales y lumbares, su agujero son son de manera triangulares, ¿ok? Y la torácica su agujerito lógico es de forma redonda. La sacra no, porque la sacra es un conducto y allá no vamos a tener médula espinal, vamos a tener la cauda equina o cola de caballo. Muy bien. ¿Qué curvaturas tiene la columna vertebral? La columna vertebral tiene dos tipos de curvaturas. Curvaturas primarias, que están en la torácica y sacra, y curvaturas secundarias, que están en la cervical y lumbar. ¿Qué es una curvatura primaria? Es con la que nacemos. Esa es una curvatura primaria. Quiere decir que cuando estamos pequeñitos nacemos con la curvatura del tórax y con la curvatura sacra. Y aquí lo vemos, miren, son las que se acentúan más en este pequeño. Sin embargo, cuando este pequeño empieza a tener sus habilidades psicomotrices, pues lógico, ya va a ser la curvatura cervical porque ya puede mantener su cuello y su cabeza y su curvatura lumbar porque ya puede deambular, ¿ok? Entonces son curvaturas secundarias y estas son curvaturas primarias. Como ya ustedes estudiaron en el video, existen 4 curvaturas de acuerdo a la estática de la columna vertebral, observando que la curvatura cervical es convexa en su parte anterior, la torácica es convexa en su parte posterior, la lumbar es convexa en su parte anterior y la sacra es convexa en su parte posterior. Esto le permite a esta columna vertebral ser precisa en su, número 1, movimientos, en la locomoción, y número 2, en el soporte del cuerpo humano. Si alguna de estas curvaturas se llegasen a modificar, pues no solamente modifica la región, sino modificaría las demás curvaturas de la columna vertebral. Ejemplo, tengo un paciente que desgraciadamente tuvo un accidente y tuvo un choque, y en el choque tuvo algo que se llama signo de latigazo. Y en el signo del latigazo rectificó la columna cervical, significa que ya no tiene una curvatura cervical anterior, convexa y cóncava en la parte de atrás, sino su columna es totalmente recta. Como no se colocó collarín, no tomó antiinflamatorio, no guardó el tiempo necesario para, en este caso lógico, recuperarse, la curvatura cervical afectó la curvatura torácica y esta afectó la curvatura lumbar y esta la sacra y actualmente tiene que caminar con muletas porque al pararse pierde el equilibrio de la columna vertebral, se cansa, ¿ok? Ahí necesita llevar una rehabilitación muy, pero muy puntual y muy pesada para poder agarrar de nuevo todas las curvaturas de la columna vertebral por una curvatura afectada, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las curvaturas anormales de la columna vertebral? Bueno, hasta aquí lo dejamos porque ya se nos acabó la clasecita, ¿eh? ¿Hay alguna duda, algún comentario con respecto a este tema? La verdad es un tema muy bonito, es un tema de mucho interés, ¿ok?